nunca se podrá rehacer Silent Hill 2, al menos no de una forma que consiga captar todo lo que lo hizo especial. Hay obras que están intrínsecamente ligadas al hardware para el que fueron pensadas y al contexto de la tecnología de su momento, de forma que por mucho que intentes adaptarlas a nuevas máquinas o cambiar su apartado técnico, el resultado, por muy bueno que sea, está condenado al fracaso. Unas veces la clave reside en que hacen uso de una característica peculiar de la consola, como ocurre con ZombiU, que fuera de Wii U pierde todo el sentido, y otras veces es cuestión de que sus historias o mundos, de ser traducidos a las formas modernas del videojuego, requieren de tanto trabajo o extensión que el proyecto sería inviable o cambiaría radicalmente. Y Silent Hill 2 es un caso muy peculiar. El viaje a través de la niebla de James Sunderland y todos los personajes que encontrábamos en el camino conseguía construir un estado de permanente tensión y paranoia creciente a medida que explorábamos las calles del pueblo, recorríamos los destartalados pasillos de sus edificios y desvelábamos sus secretos más oscuros. El opresivo ambiente del título era una consecuencia de un trabajo milimétrico de cámaras, angulaciones, juegos de luces y sonido, junto a una historia que exploraba sus temas principales de forma indirecta, aprovechando cada personaje, encuentro y criatura para sembrar una semilla que crecía poco a poco hasta acabar floreciendo una vez llegados a la habitación 312. Pero también son claves sus formas, tanto en el plano jugable como en el apartado técnico que eran posibles de obtener para el año 2001. Hay algo extraño, más allá de los monstruos que se ocultan en la niebla de Silent Hill. Una sensación de incomodidad que rezuma y escapa de la pantalla, que parece provenir y amplificarse por la poca definición de texturas y modelados, de las animaciones extrañas y robóticas de los monstruos y el propio James, de cómo ciertos elementos no parecen encajar con el mundo sino estar pegados en él. Y es esta extrañeza, precisamente, la mayor barrera que cualquiera que se acerque a este juego va a encontrar a la hora de intentar reinterpretarlo en hardware moderno. Por eso, cuando se supo que Bloober Team sería el estudio encargado de afrontar tal tarea, mis expectativas no fueron especialmente halagüeñas. Los polacos, como Sísifo, cargando con una tarea que sabe que nunca va a poder completar con éxito, siendo conocedores del pobre resultado obtenido por otros estudios cuando intentaron recrear las sensaciones y mística del pueblo con otros personajes e historias, decidieron mantener intacta la estructura clásica, actualizando los elementos que no serían aceptables en un juego moderno y añadiendo pequeñas variaciones para mantener la sorpresa para los jugadores tanto nuevos como veteranos, consiguiendo mantener un nivel altísimo durante todo el recorrido e incluso mejorando el juego original en segmentos muy concretos. Una experiencia magnífica a pesar de sus fallas y que aún así solo puede aspirar a ser el reflejo de James en un destartalado espejo. El problema central de este acertijo es que cada concesión que haces al gameplay para modernizar el conjunto viene acompañada de la necesidad de nuevas modificaciones y cambios. Pasar a un sistema de cámara libre permite que la exploración de las calles del pueblo sea más natural, y el sistema de niebla junto con la nueva iluminación produce imágenes realmente potentes, pero en interiores implica perder el control de qué va a ver el jugador en cada momento, arriesgándote a que la tensión no se construya de forma adecuada o a tener que poner los elementos que necesitas en primer plano para evitar que se pierdan. Actualizar el sistema de combate y olvidar los controles tipo tanque permite crear encuentros contra los jefes finales más elaborados, pero contra las criaturas que encontramos de forma recurrente produce enfrentamientos que van a ser naturalmente más sencillos,
por lo que es casi obligatorio aumentar sensiblemente la cantidad de enemigos a lo largo del recorrido, lo que, a su vez, implica que en el largo plazo acaban perdiendo el elemento de misterio que debería acompañarlos. Y pasar a un apartado técnico contemporáneo, por mucho que permita que los jugadores actuales puedan sentir una inmersión parecida a la que pudimos disfrutar en 2001, implica que automáticamente cualquier error en una animación o textura extraña pase a ser vista como un error y no como una imprecisión que nuestra imaginación debe rellenar. Hagas lo que hagas, vas a introducir perturbaciones en el conjunto que lo van a separar de su forma original, y aún así, el trabajo de los polacos es genuinamente bueno. Todos los elementos que caracterizaban a James, el pueblo y la historia siguen estando ahí, pero en vez de recrear paso a paso todo el recorrido, tenemos una reinterpretación de los espacios y puzzles, que aprovecha el conocimiento de los jugadores que ya han pasado por el infierno personal de todos los personajes atrapados en Silent Hill, para construir una experiencia especialmente poderosa si eres un recién llegado. Todos los elementos que se quedaron marcados a fuego en la memoria de los que jugamos en su momento siguen estando ahí, pero congelados en el tiempo, como un viejo recuerdo. Un guiño para los veteranos que, en el caso de jugar por primera vez, se transforma en una pieza más del extraño y desdibujado misterio del pueblo. Los cambios en el recorrido sirven para hacer que pasemos más tiempo con María y conozcamos de primera mano las leyendas de la zona que, posteriormente, se van a emplear para guiarnos en la niebla y justificar uno de los finales, además de reforzar el vínculo entre ambos, haciendo más poderoso el reencuentro una vez en el interior de la prisión. Momento en el que el estudio consigue capturar, aunque sea por un segundo, la esencia del título original, con una María que roza el Valle Inquietante para mostrar lo que parece una persona, pero tanto James como nosotros podemos ver claramente que algo no está bien. En el caso de Eddie, el juego proporciona un mejor espacio para que su transformación sea más paulatina, pasando de una serie de encuentros fortuitos que acababan desembocando en una lucha a muerte a una lenta decadencia en la que podemos ver de primera mano todas sus debilidades, con interacciones en las que se puede ver la semilla de la psicosis del personaje hacia James. Pero es Angela la que se lleva la mejor parte, entre muchas comillas. Es el personaje que más se beneficia de poder transmitir todo lo que está pasando por su cabeza en cada momento, y el enfrentamiento contra el demonio que la atormenta pasa de ser un mero encuentro en una habitación a una pequeña historia en la que todo el mundo tiembla y se resquebraja con su presencia, haciendo de su trasfondo algo mucho más explícito en el proceso que en el original, a cambio de convertirla en una sombra que James puede seguir para decidir castigarse por sus propios pecados. Hay cientos de pequeñas decisiones que muestran el cariño que se ha puesto en este proyecto, desde referencias a otros juegos del Team Silent, nuevos pasajes que remarcan la relación entre la historia de James y la configuración que el pueblo muestra para su viaje, o las posiciones en las que quedan las criaturas tras ser eliminadas. Los finales añadidos encajan perfectamente con el lore de la franquicia, y uno expande una de las conclusiones clásicas con una elegancia rara de ver dentro de la industria. Y, aún así, sigue sin ser Silent Hill 2. El pueblo antes parecía estar jugando con nosotros. El mundo no seguía unas reglas predefinidas, ni se ajustaba a una fórmula concreta, como si la maldición que pesara sobre él estuviera viva y buscara divertirse a nuestra costa. Esta cara sádica de la ciudad se veía en los puzzles, que no parecían tener sentido hasta que reunías todas las piezas, en habitaciones en las que ocurrían cosas extrañas para que el juego continuara como si no hubiera pasado nada, en sonidos y ecos de monstruos que finalmente nunca se materializaban. Pero ahora es más como visitar una especie de ciudad que ha sido escenario de varios slashers, mientras nos vamos encontrando los restos y consecuencias de estos horrores. En el original, la primera vez que encontrabas un mapa con indicaciones no parecía muy especial, pero en una segunda vuelta era posible ver que representaba el camino inverso al que James recorría. Era un detalle súper tonto,
que aparecía de la nada y solo podías entender una vez completado el juego, que te hacía hacerte nuevas preguntas y ahondaba en el misterio. Pero en esta nueva versión todo parece tener un motivo claro y haber sido protocolariamente redactado y archivado para que podamos descifrarlo. Silent Hill 2 era un juego sobre el horror, el de ver a tus seres queridos morir mientras no puedes hacer nada, sobre el cómo los transformamos en algo menos humano para protegernos a nosotros mismos y las mentiras que nos contamos para evitar el dolor. El de ver cómo lo que debería ser tu espacio seguro se transforma en una prisión llena de sufrimiento y miedo. El de observar directamente la oscuridad que habita en nosotros y que solo necesita un pequeño empujón para hacerse con el control. Era atrevido y sin ningún tipo de miedo a romper con aquello que la industria tradicionalmente entendía como buen diseño para crear su atmósfera y desarrollar su historia. Pero este remake está más pendiente de ser lo que debería ser un remake de Silent Hill 2 que del espíritu que tan especial hizo al original, intentando revivir algo que ya no puede volver, creando en el proceso una experiencia más homogénea con el resto de la industria y por tanto menos incómoda de jugar y experimentar. Pero, para ser sincero, no puedo enfadarme con Blover. Los remakes tienden a usarse como un sustituto de lo que vino antes, y aunque se puede ver como el equipo admira y respeta la obra del Team Silent, no deja de darme cierta pena saber que en 10 o 15 años, cuando se hable de Silent Hill 2, mucha gente pensará en este juego, y no en ese enigmático y perturbador viaje a través de la niebla que yo jugué en 2001. Konami apostó obviamente por empezar los remakes de la franquicia por este título, por ser el más conocido entre el público general, gracias a la fama del original, pero también era el que mayor carga suponía para cualquier estudio que quisiera acercarse a él. El primer juego habría requerido de mayor carga de trabajo, en tanto en cuanto habría que rehacerlo casi entero para poder trasladarlo a las formas del videojuego contemporáneo, pero no habría sido un desafío ni remotamente cercano al que supone enfrentarse al juego responsable de que desde su salida cualquier otra visita a Silent Hill o juego de terror fuera igual, pues desde entonces todos han estado a su sombra. Nunca se pudo rehacer Silent Hill 2, pero esta seguramente sea la aproximación más exitosa que podamos tener y la plataforma que permita a la saga renacer tras la disolución del Team Silent y todos los infructuosos intentos de replicar un pueblo e historias que, por muchos años que pasen, siempre habitarán en el recuerdo de cualquier amante del género.